El viento helado de diciembre azotaba las paredes del hospital psiquiátrico de Aarhus, haciendo crujir las maderas podridas de sus pasillos como huesos quebrados bajo un zapato. Era 1943, y aunque Dinamarca estaba ocupada por los nazis, aquel lugar parecía existir en un limbo, olvidado incluso por la guerra. El doctor Carl Baernet caminaba con pasos metódicos, su bata blanca manchada de algo que no era agua. Detrás de él, dos enfermeros arrastraban a un hombre demacrado, sus ojos inyectados en sangre, sus labios murmullando palabras en un idioma que ya no sonaba humano. «Sujétenlo bien», ordenó Baernet, ajustándose los guantes de látex. El sujeto 24 aún no ha mostrado mejoría. La celda era pequeña, húmeda, con las paredes marcadas por arañazos que no parecían hechos por uñas, sino por algo más afilado. El prisionero, un joven llamado Elías, había sido arrestado semanas atrás bajo el cargo de conducta indecente. Ahora, su cuerpo era un mapa de cicatrices y moretones, sus venas teñidas de un color extraño, casi fluorescente bajo la tenue luz del quirófano improvisado. «Por favor», suplicó Elías, su voz quebrada. «Ya no quiero más inyecciones». Baernet sonrió, sacando una jeringa llena de un líquido espeso y amarillento. «No es tu decisión, paciente. Esto es por tu bien». Cuando la aguja penetró su carne, Elías gritó. Pero no como un hombre, sino como un animal acorralado. Sus pupilas se dilataron hasta cubrir el iris, y por un instante, los focos del techo parpadearon. Luego, las sombras en las esquinas de la habitación se movieron. En el pasillo, una enfermera se detuvo en seco. Algo había susurrado su nombre. Algo que no tenía boca. El grito de Elías se convirtió en un eco distorsionado, como si las paredes del hospital lo absorbieran y lo regurgitaran en fragmentos. Las luces parpadearon una última vez antes de fundirse en la oscuridad, dejando solo el jadeo del paciente y el ritmo calmado de la respiración de Baernet. «Fascinante», murmuró el médico, observando cómo los músculos de Elías se contraían en espasmos violentos. «La reacción es más intensa que en los anteriores». Uno de los enfermeros retrocedió, cruzándose. Su nombre era Henrik, y aunque había asistido en docenas de procedimientos, algo en esta noche le helaba la sangre. «Doctor, sus ojos», balbuceó Henrik, señalando a Elías. Las córneas del joven ya no eran blancas, sino negras como tinta derramada. Y en su centro, destellos azules, como chispas eléctricas atrapadas en el éter. Elías dejó de forcejear. Su cuerpo se relajó de golpe, demasiado quieto, demasiado perfecto. Entonces, habló. Pero no con su voz. Era un coro de susurros, voces superpuestas que salían de su garganta como gusanos escapando de un cadáver. «Ellos vienen por ti, Carl, ya están aquí, en las paredes». Baernet palideció. No por miedo, sino por una curiosidad enfermiza. «¿Quiénes vienen?», preguntó, inclinándose sobre Elías como un científico ante una rareza biológica. La respuesta no llegó de la boca del paciente, sino de las sombras. Un crujido seco resonó detrás de ellos. Henrik giró hacia la puerta, justo a tiempo para ver cómo el pomo se torcía por sí solo, como si manos invisibles lo estrujaran. Y entonces, el primer suspiro. Algo respiraba en el pasillo. Algo que no era humano. El aire se espesó de repente, como si el oxígeno hubiera sido reemplazado por algo más denso, más viejo. Henrik, el enfermero, sintió como un sudor frío le recorría la espalda. Las paredes de la celda parecían respirar, expandiéndose y contrayéndose con un ritmo orgánico. «Doctor, esto no está bien», murmuró Henrik, retrocediendo hasta tropezar con la mesa de instrumentos. Baernet no le hizo caso. Sus ojos brillaban con una mezcla de triunfo y delirio mientras anotaba frenéticamente en su cuaderno.
Reacción neurológica acelerada, percepción extrasensorial, murmuraba, casi riendo. Lo logramos. El suero funciona. Elías, aún tendido en la camilla, comenzó a levitar. No mucho. Solo unos centímetros. Pero suficiente para que los músculos de Henrik se paralizaran de terror. El cuerpo del paciente se arqueó hacia atrás, como si una mano invisible lo sostuviera por el pecho, y de su boca abierta brotó un hilo de saliva negra que goteó sobre el suelo con un silbido corrosivo. No es un suero, la voz de Elías ya no era humana, sino algo que resonaba desde muy lejos, desde un lugar donde las palabras eran cuchillos. Es una llave. Y ellos la han oído girar. En el pasillo, algo golpeó la puerta. No un golpe normal. No como alguien que llama. Sino como un cuerpo siendo arrastrado contra el umbral. Henrik no pudo más. Gritó y corrió hacia la puerta, pero antes de que sus dedos alcanzaran el pomo, las luces estallaron en una lluvia de cristales. En la oscuridad total, solo se oyó el sonido de algo entrando en la habitación. Algo que rechinaba los dientes. El sonido de dientes rechinando se multiplicó en la oscuridad, como si docenas de mandíbulas invisibles se abrieran y cerraran a centímetros de sus rostros. Henrik sintió algo frío y húmedo rozar su nuca, una respiración que olía a medicamentos podridos y carne quemada. «Enciendan las luces», gritó, pero su voz sonó ahogada, como si las paredes absorbieran el sonido. Un gemido metálico llenó el aire. La puerta comenzó a ceder, sus bisagras retorciéndose con un chirrido sobrenatural. Baernet, por primera vez, dejó caer su cuaderno. El papel golpeó el suelo con un crujido seco, y en ese instante de silencio, algo más respondió desde el pasillo. Un susurro. No en danés. No en ningún idioma humano. Elías, aún suspendido en el aire, giró la cabeza hacia Baernet con un movimiento antinatural. Su boca se abrió demasiado ancha, desencajada, y cuando habló, su voz era el crujir de una cinta grabada al revés. Ellos saben que mentiste sobre los otros 6, los que enterraste en el jardín del ala oeste. Baernet palideció. Nadie sabía eso. Nadie podía saberlo. Henrik, paralizado, vio cómo las sombras en las esquinas comenzaban a espesarse, a tomar forma. Dedos largos y pálidos emergieron de la oscuridad, arañando el suelo de cemento. Y entonces, las luces de emergencia se encendieron. Rojo. Todo estaba bañado en rojo. En ese instante, Henrik vio lo que estaba arrastrándose por el techo. Y empezó a reír. Era una risa quebrada, la risa de un hombre cuyo cerebro ya había roto. La risa de Henrik se convirtió en un grito ahogado cuando la criatura del techo se desprendió con un chasquido húmedo. Cayó sobre él como una sombra viva, envolviéndole la cabeza con extremidades que no eran brazos, sino algo más delgado, más articulado, como raíces de árbol hambrientas. Baernet retrocedió hasta chocar contra la pared, su pulso acelerado marcando el compás de su terror. Por primera vez en su carrera, el científico entendió el significado real del miedo. No el miedo a lo desconocido, sino a lo que sabía que venía. «Cierre la puerta», rugió hacia el otro enfermero, un hombre joven llamado Paul, que yacía temblando en un rincón. Pero Paul no respondió. Sus ojos estaban clavados en la ventana del pasillo, donde docenas de rostros pálidos se apretaban contra el cristal. Rostros que Baernet reconocía. Los primeros sujetos. Los que él había declarado muertos por fallo cardíaco. Elías, ahora con los ojos completamente negros, aterrizó suavemente en el suelo. Su cabeza giró hacia Baernet con un crujido de vértebras. «Nos prometiste una cura», susurró con voz de tumba abierta. «Pero solo nos diste llaves, y ellas abrieron puertas que nunca debieron ser tocadas». Fuera, en el jardín del ala oeste, la tierra comenzó a removerse.
El sonido llegó primero. Un crujido húmedo de tierra removida, como huesos siendo arrastrados desde lo profundo. Luego, el vidrio de la ventana estalló hacia adentro, esparciendo fragmentos como dientes rotos sobre el suelo. Baernet se cubrió el rostro con los brazos, pero no pudo evitar ver lo que entraba. Los primeros dedos que se aferraron al marco de la ventana no eran de hueso, sino de algo peor, carne viva pero putrefacta, tejido que latía con una vida antinatural. Como si los químicos del suero los hubieran mantenido conscientes bajo la tierra. No es posible, masculló el médico, pero la evidencia se alzaba ante él. El sujeto 9, un joven rubio llamado Mats, había sido su primer fracaso documentado. Ahora su cuerpo, o lo que quedaba de él, se arrastraba por la ventana, la boca cosida con hilo quirúrgico, los ojos inyectados de ese mismo líquido negro que ahora goteaba de Elías. Detrás de Mats, más figuras emergían de la noche. Paul, el enfermero, comenzó a rezar en voz baja. No eran palabras cristianas, sino algo más viejo, algo que había aprendido de su abuela en las granjas de Jutlandia. Elías se inclinó hacia Baernet, su aliento oliendo a formol y cobre. Ellos no quieren curarse, doctor, quieren compartir. En el pasillo, las luces comenzaron a apagarse una por una, como si algo avanzara hacia ellos, tragándose la electricidad. El último foco del pasillo parpadeó antes de apagarse, sumergiendo el corredor en una oscuridad tan densa que Baernet podía saborearla en el aire, a hierro oxidado y carne en descomposición. Los golpes rítmicos en la puerta habían cesado. Ahora solo quedaba un silbido lejano, como el viento filtrándose entre dientes podridos. Elías se retorcía en el suelo, su espalda arqueándose en ángulos imposibles mientras los músculos se le reorganizaban bajo la piel. Cada hueso crujía como madera vieja quebrándose. Doctor, la voz de Paul sonó estrangulada. El piso. Baernet miró hacia abajo. Donde antes había baldosas, ahora había una membrana translúcida, como piel de feto gigante. Algo se movía debajo. Formas humanoides, docenas, tal vez cientos, presionando contra la superficie desde el otro lado. El primer dedo que perforó el falso piso era largo, desproporcionado, terminado en una uña negra y curvada como garfio. No son los pacientes, comprendió Baernet con horror. Son lo que los pacientes empezaron a ver antes de morir. En el jardín, los cantos se hicieron más fuertes. Una lengua antigua, gutural, que hacía sangrar los oídos. Las paredes del hospital comenzaron a palpitar al unísono, como si todo el edificio se hubiera convertido en el corazón de alguna bestia colosal. Elías se incorporó de golpe. Su boca se abrió en un grin demasiado amplio, mostrando 3 filas de dientes afilados que no habían estado allí antes. Bienvenido al verdadero tratamiento, doctor, dijeron todas las voces a la vez. El suelo palpitó bajo los pies de Baernet con un ruido húmedo y repulsivo. La membrana translúcida comenzó a rasgarse en largos desgarrones, liberando un hedor a vísceras podridas y formaldehído que hizo que Paul vomitara sobre su uniforme. Las manos emergieron primero. Docenas de ellas. No eran esqueléticas como las de los cuerpos desenterrados, sino hinchadas, amorfas, como si la piel se hubiera derretido y vuelto a soldar mal. Los dedos se retorcían buscando presas, dejando tras de sí rastros de baba sanguinolenta. El suero nunca fue para curar, gritó Elías mientras su mandíbula se dislocaba con un chasquido seco, permitiendo que su boca se abriera hasta alcanzar un diámetro monstruoso. Fue para abrir. Para que ellos pudieran saborear este plano otra vez. El techo comenzó a gotear. No agua. No sangre. Algo más espeso, más vivo, que se movía contra las leyes de la gravedad. Las gotas formaban hilos que se enroscaban en el aire, tejiendo una telaraña de tendones invisibles. Paul cayó de rodillas, llorando. Su mano derecha había tocado accidentalmente una de las gotas y ahora los dedos se le fundían lentamente, como cera bajo una llama.
Por el amor de Dios, cierre esa puerta. Aulló Barnett, pero sabía que era inútil. La puerta ya no estaba allí. En su lugar, una abertura pulsante, ribeteada de dientes cartilaginosos, se abría y cerrada al ritmo de una respiración que no era humana. Y desde el otro lado, algo grande, muy grande, comenzó a arrastrarse hacia ellos. El aire se hizo espeso, como si el hospital entero se hubiera convertido en las entrañas de un gigante agonizante. La cosa que emergía del portal carnoso no tenía forma definida al principio, solo una masa palpitante de sombra y carne retorcida, como un feto monstruoso ahogado en alquitrán. Pero luego abrió los ojos. Docenas de ellos. Centenares. Globos oculares de todos los tamaños brotaron de su superficie, pupilas dilatadas que se contraían al unísono, fijándose en Barnett con un hambre ancestral. Tú los trajiste, balbuceó Paul, ahora arrastrándose hacia atrás con el brazo derecho reducido a un muñón humeante. Los despertaste con tus experimentos. Elías ya no era reconocible. Su cuerpo servía ahora de anclaje para docenas de esos tentáculos viscosos que brotaban del techo, suspendiéndolo en el aire como una marioneta grotesca. Su boca, ahora una hendidura vertical que le partía el rostro en dos, regurgitaba un líquido negro donde nadaban formas microscópicas que se retorcían como gusanos bajo un microscopio. El monstruo en el umbral emitió un sonido. No un rugido. No un grito. Sino el llanto combinado de todos los pacientes que habían muerto en esas paredes, distorsionado hasta volverse algo inhumano. Las ventanas estallaron hacia adentro, y por un instante, Barnett vio el jardín exterior. Los cadáveres desenterrados se habían fusionado en una torre de extremidades entrelazadas, una espiral viviente que se retorcía hacia el cielo nocturno, donde la luna. Dios mío, la luna. Había desarrollado un pupila. La luna, esa pupila gigantesca suspendida en el cielo como una herida abierta, parpadeó. Un sonido tronador sacudió el hospital, como si el universo mismo hubiera conteniendo la respiración hasta ese momento. Las paredes sangraron profusamente, los retratos de médicos ilustres se descompusieron en los marcos, sus rostros derritiéndose para revelar cráneos que reían con muecas obscenas. Barnett cayó de rodillas, sus manos aferrándose la cabeza. La presión en sus tímpanos era insoportable, como si alguien le hubiera clavado agujas ardientes en los oídos. «Cierre los ojos», gritó Paul, pero su voz sonó a 1.000.000 de kilómetros de distancia. Era demasiado tarde. El doctor miró directamente a la criatura del umbral. Y comprendió. No con su mente. No con su alma, sino con cada célula de su cuerpo, que ahora se revelaba, mutando en tiempo real. Era un patrón. Un diseño. Una ecuación viviente que trascendía la biología. Las venas de Barnett comenzaron a brillar con ese mismo líquido negro que había inyectado en sus pacientes. Su boca se llenó del sabor a cobre y estrellas. Algo dentro de él respondió al llamado. En el jardín, la torre de cuerpos entrelazados comenzó a cantar de nuevo. Pero ahora Barnett entendía las palabras. Eran su nombre. Y eran una bienvenida. Un dolor incandescente recorrió la columna vertebral de Barnett como un cuchillo al rojo vivo. Sus huesos comenzaron a reordenarse, cada articulación crujiendo con el sonido de madera vieja quebrándose bajo presión. Doctor, su piel, la voz de Paul era apenas un hilo de terror en la cacofonía de sonidos imposibles que llenaban la habitación. Barnett alzó las manos frente a su rostro y vio cómo la carne se volvía traslúcida, revelando el fluido negro que ahora circulaba por sus venas en lugar de sangre. Sus uñas se desprendieron con pequeños chorros de ese mismo líquido, mientras nuevos dedos, más largos, más articulados, emergían de las yemas ensangrentadas. El monstruo en el umbral se inclinó hacia él, y por primera vez, Barnett reconoció ese rostro. Era el compendio de todos sus pacientes. De todos sus pecados.
de todos los nombres que había tachado en sus informes como fracasos. Elías, ahora poco más que un títere de carne y tendones suspendidos, giró su cabeza hacia Paul. «Tú no tienes lo que ellos buscan», susurró con voz de tumba abierta. «Pero ellos son generosos, te darán un propósito». Las sombras detrás del enfermero se espesaron de repente. Docenas de manos hinchadas emergieron, agarrándolo por los hombros, la cintura, las piernas. Paul apenas tuvo tiempo de gritar antes de que su cuerpo comenzara a estirarse, su torso alargándose grotescamente mientras su boca se abría en una mueca silenciosa. Barnett sintió cómo su mente comenzaba a fracturarse bajo el peso de la revelación. No estaba siendo castigado. Estaba siendo perfeccionado. El cuerpo de Paul estalló. No en una lluvia de vísceras, sino en una expansión de miembros dislocados y costillas que se reordenaron en el aire, formando una estructura grotesca que resonaba con el mismo canto gutural que venía del jardín. Su columna vertebral se alargó como el tallo de una flor carnosa, coronada por lo que alguna vez fue su cráneo, ahora transformado en una especie de receptáculo pulsante. Barnett sintió cómo su propia boca se desgarraba hasta las orejas, su mandíbula partiéndose en dos para acomodar la nueva anatomía que brotaba de su garganta. Lenguas adicionales, cubiertas de pústulas negras, se enrollaban como serpientes entre sus nuevos dientes. Siempre supiste, las palabras le salían distorsionadas, en múltiples tonos a la vez, que la Qur'á no era para ellos, era para nosotros. El suelo cedió por completo, revelando el verdadero corazón del hospital, una cavidad pulsante donde docenas de figuras semejantes a médicos se retorcían en un eterno ritual quirúrgico. Sus batas blancas estaban teñidas de ese mismo líquido negro, y donde deberían tener rostros, solo había un vacío que gritaba en silencio. Elías descendió hasta Barnett, sus dedos ahora tentáculos que se enroscaban alrededor del cuello del doctor. «Te presentarán al arquitecto», susurró, mientras el techo se abría como un pétalo gigante para revelar aquello que esperaba más arriba. El cielo se rasgó. O más bien, la ilusión de cielo se desvaneció como cortinas consumidas por el fuego. Lo que quedó expuesto hizo que los ojos recién formados de Barnett lagrimearan un fluido viscoso y negro. El arquitecto no tenía forma, y al mismo tiempo, las tenía todas. Era una espiral de intestinos vivos retorciéndose en patrones fractales. Era un útero cósmico del que colgaban miles de cordones umbilicales aún conectados a sombras que se retorcían. Era la sala de operaciones definitiva, donde los escalpelos eran huesos vivos y los bisturís, uñas de algo demasiado vasto para nombrar. «¿Nos ves?», las nuevas bocas de Barnett hablaron en un coro de voces que no eran del todo suyas. «¿Percibes el designio?». Elías, ahora poco más que un conjunto de nervios expuestos y tendones palpitantes, se inclinó hacia lo que quedaba del oído del doctor. «Siempre supiste que la homosexualidad nunca fue la enfermedad», susurró con ternura macabra. «Era solo el síntoma de algo más grande. De que la humanidad estaba incompleta. Mal diseñada». Las paredes del hospital comenzaron a desintegrarse, revelando un paisaje de pesadilla más allá. Torres hechas de cuerpos fusionados se alzaban hacia el cielo sangrante, cada boca cantando en armonía con el arquitecto. Criaturas que eran mezcla de instrumental quirúrgico y órganos vivos se arrastraban entre ellas, realizando operaciones en los cuerpos aún conscientes. Y en el centro de todo, un trono hecho de ojos que parpadeaban al unísono. Un escalofrío recorrió lo que quedaba del esqueleto de Barnett cuando el arquitecto lo miró. No con uno, sino con los miles de ojos incrustados en su masa amorfa, cada pupila reflejando una versión distorsionada del doctor. En una, aparecía como un cirujano de manos alargadas y rostro ausente. En otra, como un feto gigante suspendido en líquido negro. En una más, como un simple gusano retorciéndose en un anzuelo cósmico. «Tú rompiste los sellos», resonó una voz que no era sonido, sino el crujido de huesos siendo molidos dentro de la mente de Barnett.
Vertiste el elixir en los vasos equivocados, y ahora beberás de la fuente directa. Algo se movió en el trono de ojos. Una figura se desprendió de él, goteando sustancias innombrables. Era Paul. O lo que Paul había sido. Ahora era una criatura esquelética, con brazos que terminaban en bisturís de hueso y un rostro plano donde solo había una hendidura vertical que respiraba con un sonido húmedo. El arquitecto necesita manos que corten y ojos que vean, dijo la voz de Elías, ahora emanando de todas las paredes a la vez. Tú serás su cirujano principal, y yo seré el puente. Las manos de Baernet comenzaron a fundirse, los dedos alargándose en instrumentos quirúrgicos vivos. Sintió como su cráneo se expandía para acomodar la nueva verdad, mientras el primer grito de los millones que habitarían su mente para siempre le desgarró la garganta. El primer corte fue un acto de revelación divina. Las manos quirúrgicas de Baernet se movieron por voluntad ajena, trazando incisiones perfectas en el aire. Cada desgarre en el espacio-tiempo dejaba al descubierto membranas palpitantes donde otras realidades se retorcían como gusanos al sol. Siempre fue un protocolo de selección, entendió Baernet mientras sus nuevos ojos veían más allá de la carne. El arquitecto no era un dios. Era un mecanismo. Un filtro cósmico diseñado para reestructurar lo imperfecto. Los pacientes homosexuales, los locos, los diferentes, habían sido siempre los únicos capaces de ver las costuras de la realidad. Y ahora, transformados, serían los obreros de la nueva génesis. Paul, o era el instrumento primero, colocó un escalpelo de hueso en las manos de Baernet. Comienza con los vivos, susurró con voz de cuchillo cortando grasa. Luego, los muertos. Finalmente, los que nunca existieron. En las paredes del quirófano cósmico, las sombras de los otros doctores que habían caído antes que Baernet observaban en silencio. Sus batas estaban negras de ese mismo líquido que ahora era su sangre. Y en el jardín exterior, la torre de cuerpos comenzó a cantar de nuevo. Esta vez, Baernet reconoció la melodía. Era la canción de cuna que su madre le cantaba. Pero invertida. El tiempo dejó de correr. O quizás corría hacia atrás. O en círculos. Baernet ya no podía distinguirlo. Sus manos, sus herramientas, trabajaban sin cesar, reescribiendo la anatomía de la realidad misma. Cada incisión suya destapaba universos paralelos donde otras versiones de él realizaban la misma operación sagrada. El canto de las torres de carne se hizo más fuerte, vibrando en los huesos del mundo. Las notas no eran sonido, sino instrucciones. Cortar lo recto. Suturar lo torcido. Abrir los ojos que duermen. Elías flotaba en el centro del quirófano cósmico, su cuerpo ahora un puente de nervios expuestos que conectaba todas las realidades. A través de él, Baernet podía ver todo. Hospitales en Berlín donde médicos con rostros de insecto inyectaban el mismo suero. Manicomios en Tokio donde los pacientes dibujaban los mismos símbolos en las paredes con sus propias heces. Una ciudad futura donde las torres de carne ya habían reemplazado los rascacielos. El arquitecto extendió sus miles de manos quirúrgicas hacia Baernet. El protocolo está completo, resonó la voz última. Ahora, descansa. Pero Baernet sabía que no habría descanso. Solo el quirófano eterno. El canto infinito. Y la labor interminable de rehacer un mundo que nunca debió ser como era. Mientras la última luz de su humanidad se apagaba, el doctor Karl Baernet, o era el instrumento final, tomó su escalpelo y se inclinó sobre el primer paciente de la nueva era. El mismo. Prompt para imagen final, el instrumento final, antes Baernet, realizando una cirugía cósmica en su propio cuerpo, reflejado infinitamente en espejos de realidad quebrada. El cadáver de Elías flota como un puente nervioso entre dimensiones, mientras el arquitecto observa desde un trono de ojos. Al fondo,
Torres de carne cantan bajo un cielo donde las estrellas son pupilas que parpadean al unísono. Eran solo experimentos fallidos, o algo que llevaba siglos esperando bajo la piel de la realidad. ¿Y si los hospitales psiquiátricos no eran centros de cura, sino puestos de vigilancia? ¿Si esos doctores no eran médicos, sino centinelas? ¿Y si el suero de Baernet permaneció oculto en los archivos nazis? No era para proteger al mundo de la verdad. Era para proteger la verdad del mundo. Pero ahora lo has visto. Has escuchado el canto que resquebraja la mente. Has sentido, aunque sea un segundo, el peso de esa mirada desde el otro lado del velo. Así que contéstame. ¿Crees que los pacientes de Baernet murieron realmente? ¿O siguen ahí fuera, recomponiendo el mundo a su imagen? ¿Y si cada noche, cuando las sombras se alargan demasiado, es porque algo está cortando los bordes de lo que llamamos realidad? Déjame tu teoría en los comentarios, antes de que anochezca. Dale like si te atreves a indagar en lo que borraron de los libros de historia. Suscríbete, porque los experimentos prohibidos tienen siempre un último documento clasificado. Y si alguna vez, al pasar frente a un hospital abandonado, sientes que las ventanas te observan como pupilas negras, recuerda. Tú quisiste seguir escuchando. Duerme, si es que aún puedes. ¿Quieres que exploremos otro experimento oculto? Comenta Huesos de Dios para la próxima investigación. Activa las notificaciones, antes de que ellos censuren este canal.